Damos la más cordial bienvenida a todos los participantes, deseando que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien. Saludamos especialmente a nuestros queridos estudiantes, a los equipos de trabajo de la universidad, de las universidades de UPRIDES y del Ministerio de Educación. Así también cordialmente y damos la bienvenida a nuestro ponente, Dr. Víctor Martín Fiorino. Externamos nuestras condolencias a la comunidad educativa de la Universidad Andrés Bello por el fallecimiento de la querida rectora y especial amiga de la universidad, doctora Ana Marta Concepción Moreno de Araujo. Contaremos en estos espacios con ponentes de alto nivel y les compartimos las temáticas que estaremos desarrollando en los próximos meses. Este día con el tema Responsabilidad Social Territorial, que estará con nosotros el doctor Víctor Martín Fiorino de la Universidad Católica de Colombia y consultor del Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe, ORSALC. El viernes 14 de agosto, Responsabilidad Social y Rehumanización con la doctora Inés Riego, Universidad Católica de Córdoba. Viernes 11 de septiembre, el estudiante del siglo XXI y la inteligencia emocional, con el doctor Daniel Maicos del Centro Regional para la Cooperación de Educación Superior para América Latina y el Caribe, CRECES. Viernes 16 de octubre, Aprendizaje y Servicio Solidario, una mirada de los estudiantes, con el licenciado Sebastián Puglisi, secretario de Educación de Mar del Plata, Argentina. Y estaremos cerrando el viernes 13 de noviembre, con el magíster Pedro Severino de la Universidad Católica de Maule de Chile, Responsabilidad Social y el estudiante de Educación Superior. El objetivo de este espacio es introducir a los participantes en el concepto de la responsabilidad social territorial, con el fin de contribuir a la formación de profesionales comprometidos con su entorno, motivándoles a ser agentes de cambio desde la perspectiva de una educación integral en todas sus dimensiones como persona. Su servidora Julia Marta Marroquín, en mi carácter de directora de proyección social, estaré como moderadora de la actividad. Nuestro ponente tendrá un espacio de 45 minutos para su exposición y tendremos 20 minutos para sus comentarios y preguntas que pueden realizar en el chat. A continuación, damos la palabra a nuestro ponente de la primera lección, a quien agradecemos mucho su solidaridad y amistad con nuestra casa de estudios, pero antes me permito leer su hoja de vida. El doctor Víctor Martín Fiorino es doctor en filosofía con gran distinción de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y estudios postdoctorales en ética aplicada por la misma universidad. Consultor académico del Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe, ORSALC. Catedrático de la Universidad Católica de Colombia, Universidad Salerno, Italia, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, y de la Universidad Católica de Colombia. Investigador senior, Ministerio de Ciencia, Tecnología, Colombia, investigador de CONICET, Argentina, y de ABNUR, Italia. Doctor honoris causa y profesor emérito, Universidad del Zulia, Venezuela. Facilitador del BID en Ética Pública y Responsabilidad Social Gubernamental. Miembro de la Red Iberoamericana de Ética Pública. Expresidente de ABEM, Asociación Venezolana de Ética Empresarial. Miembro del Laboratorio de Ética y Economía Social de la Universidad de Salerno, Italia, profesor visitante de la Universidad de Lovaina, Bélgica, profesor invitado de universidades de España, Italia, México y Argentina, y autor de numerosas publicaciones. Antes de dar la palabra a nuestro querido doctor Víctor Martín Fiorino, me permito hacerles algunas recomendaciones. Les pedimos mantener su cámara apagada, también al igual que su micrófono, y como les repetimos, poder hacer sus consultas en el chat y sus comentarios que vamos a responder al final. Bienvenido, doctor Víctor Martín Fiorino. Es un honor para nosotros contar con ustedes en esta casa de estudios y en este espacio de aprendizaje y de rehumanización. El micrófono, doctor. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a compartir estas ideas. Felicitaciones por la iniciativa, muy valiosa, y estamos comprometiendo nuestro apoyo para continuar en la formación de cultura de la responsabilidad social.
Mi agradecimiento especial a la doctora Julia Marroquín por la invitación y por la coordinación a la que vamos a aportar ideas de trabajo. Para que podemos con responsabilidad social, territorial. Estamos hablando de un espacio en donde es la que nos constituye. Desde ya entonces estamos en el tema de que la constitución del territorio no es producto de un acto administrativo, no es producto de un acto político o un acto económico como mercado. Entonces es que cuando hablamos de responsabilidad social territorial vamos a hablar de una realidad comunicativa humana, de una interconexión entre personas, actividades y tareas que se cumplen en un determinado espacio y que nos constituyen como territorio. Pudiéramos pasar entonces a la siguiente lámina para poder ya plantearnos por qué vamos a hablar de responsabilidad social territorial como ejercicio de rehumanización. En la responsabilidad social son algunas de las cuales queremos ahora y desarrollar. La primera de estas fases tiene que ver con el hecho de que es de responsabilidad social es un cual cada universidad, cada empresa, cada organización, cada gobierno local se sitúa en una etapa de ese proceso. Podemos pensar que nuestra propuesta es recoger todas las etapas y es pues, que puede ser aceptada, se pueden incorporar cualquiera de los actores, universidades, en cualquier nivel de desarrollo que la responsabilidad social. No es que tienen que decir primero solamente se realiza una actividad, después la otra. Se pueden incorporar a este esfuerzo de plantear la responsabilidad social territorial y a partir de esa incorporación ir haciendo una tarea de mejoramiento. Pero hablemos brevemente de esas fases de trabajo. La primera de ellas, porque lo estamos haciendo desde la universidad, que agradezco especialmente a la Universidad Francisco Gavidia, a sus autoridades, en particular en presencia de la profesora Julia Marroquín. Estamos hablando planteamos que una primera tarea es la responsabilidad social universitaria, la RSU, que tiene ya una trayectoria en instituciones. Y aquí decimos que estamos incluyendo repensar. Repensar significa el trabajo que hace, pero también reconstruir en conexión muy estrecha, muy fuerte con las asociaciones de la sociedad civil. Cuando hablamos de replantear, no estamos solo de repensar, porque repensar es una diversidad, mientras que reconstruir es más activa, una red como la que están planteando en este momento para este curso que estamos comenzando, es una red de instituciones universitarias, empresariales, gubernamentales, ministerios, etcétera, que puedan potenciar una cultura de responsabilidad. Entonces, replantear la RSU significa replantear en la universidad la coherencia entre los valores que se definen en la plataforma de la universidad y el accionar de esta misma universidad. Por lo tanto, este es el primer paso. Todo tipo de organizaciones, no tienen que ser universidades con mucha tradición, pueden ser nuevas, no tienen que ser universidades grandes,
pequeñas, no tienen que ser universidades públicas, privadas, confesionales, todo de institución. Lo segundo, reconocer el territorio. Si queremos relación social universitaria con territorio, primero tenemos que reconocerlo. El reconocimiento del territorio tal como está, y decir es así y seguirá siendo, sino que el reconocimiento, como vamos a ver, una territorio, evaluar el territorio, dialogar con los actores del territorio, es una actividad que busca mejorar el territorio. Y para eso, bueno, planteamos entonces la idea de reconocer para transformar. Eso está en la base de la responsabilidad social. Y en tercer término, otra fase importante que de hoy hablaremos de ella, vamos a hablar muy brevemente, pero es una fase importante que se desarrolla, es el modo y el método de articulación entre RSU y la RST territorial. Hay que buscar ese modo, experiencias y metodologías prácticas para poder articular sin abandonar ninguna de ellas. Territorial no significa decir, bueno, se terminó universitaria. No, no, en absoluto, sino que articula, confluye a territorial desde la universidad, como también la responsabilidad social empresarial, como también el gobierno desde la responsabilidad social gubernamental en todo. Lo que planteamos es de una visión tradicional de la responsabilidad social sectorial, solo la universidad en iniciativas con apoyo a la salud o la empresa trabajando sola. Hoy pensamos que se impone, y es una realidad especialmente vigente en tiempos de pandemia como los que enfrentamos, una alianza que nos permita pasar de la respuesta sectorial a la respuesta sistémica. Lo segundo que planteamos para la universidad es convertir ese acercamiento sistémico a un contenido del currículum, es decir, que incorporemos al currículum lo que vamos a valorar y a aprender del territorio, sistémico a lo curricular, y la responsabilidad social como una tarea de aprendizaje permanente. No pensar que ya existe de la responsabilidad social y solo estamos permanentemente mejorándola. Lo tercero es pasar de lo curricular, es decir, un triple movimiento, comenzar desde la visión sistémica del territorio, regresar a la visión específica de la universidad para la empresa, también puede ser para venir de lo sistémico, que es el territorio, a lo específico, y luego de una acción a la comunidad. Mira, por favor, para ir viendo cómo avanzamos entonces en el planteamiento de esta responsabilidad social territorial. Tenemos algunos referentes conceptuales. Ya sabemos que todo aprendizaje requiere que tengamos ciertos referentes, puntos de orientación, y por eso colocamos que la responsabilidad social en su conjunto, y va a ser muy claro para la responsabilidad social territorial, tiene como referentes estos tres elementos: la persona como concepto y como la persona como concepto es una base antropológica, es decir, la preocupación por el ser humano es el que está en el centro de nuestra vida como universidad, como empresa, como gobierno. Implica concepto, pensar quién es la persona, para saber que no es solamente el individuo, no es solamente el sujeto racional, es una persona. Y en segundo término, aparte del concepto,
real, la experiencia personal de cada uno de los seres humanos concretos con nombre y apellido de ser personas en el marco de una sociedad que tiene sociales, tecnológicos, científicos, tenemos que mirar en su conjunto. Por lo tanto, el primer referente es la persona, el segundo referente es la comunidad, la construcción de comunidad. No basta con la sociedad, tenemos que convertir gradualmente la sociedad en comunidad, es decir, un elemento que nos permite tener cosas en común. Y tercero, tener una visión de esta sociedad como territorio humano. Por lo tanto, allí estamos hablando entonces no de una responsabilidad social en abstracto, sino de una responsabilidad social territorial que es aplicable en esta a las empresas, a los gobiernos. La experiencia de la cual partimos que hace justamente necesaria esta responsabilidad social de territorios deshumanizados. ¿Qué queremos con esto? Bueno, simplemente con hacer primer balance, una primera constatamos realidades de pobreza, inequidad, realidades de marginación, de desigualdades en tiempos de pandemia como los en riesgo, unas más. Vemos personas que están sin trabajo o que pueden quedar sin trabajo. Todo constituye una realidad donde la vida humana está en riesgo o está afectada desde múltiples puntos de vista. Por lo tanto, nuestra propuesta es fundamentalmente pensar en la responsabilidad social como una herramienta para rehumanizar el territorio. La rehumanización implica volcarnos a tareas concretas, a proyectos concretos que tienen que ver con cada universidad. No hay una receta igual para todas. Es necesario trabajar en cada universidad para mirar cuáles son las prioridades, cuáles son los iniciales, cuáles son las fortalezas en las cuales apoyarnos para trabajar. El desafío de rehumanizar el territorio es el habitar responsable, a que hay que ponerle un contenido. Nuestras sociedades están deshumanizadas, economía inequitativa, por una tecnología. Si estuviera al servicio de la vida con más prioridad, no estaríamos pasando tantas penurias. La pandemia ya habría fondos de investigación para la prevención de las pandemias y para su atención cuando se presentan. Todo esto nos llama la atención acerca de la responsabilidad social, promover ciencia, investigación, salud, herramientas para el mejoramiento de la vida preventivas, así como tantos países dedican dinero a las armas o a las herramientas tecnológicas cuyo desarrollo no tiene nada que ver con los seres humanos, dedicar mucho más financiamiento, atención y preocupación a desarrollos científicos y tecnológicos para la salud, para el bienestar, para la calidad de vida. Entonces, aprender a rehumanizar el territorio significa aprender los seres humanos, la convivencia, esos seres humanos con y aprender a transformar las situaciones en donde esa vida están deteriorados, están en un estado que no atiende a la persona como ser digno. Por eso lo que propone la social territorial, fundamentalmente responsabilidad social territorial rehumanizadora. No se trata simplemente de más a la responsabilidad social, sobre la tarea fundamental que hoy tiene la responsabilidad social, que es crear con la sociedad, la vida, los mercados,
se vuelvan más eh, acogedores de lo humano, se vuelvan más humanos, se rehumanicen. Por lo tanto, esa responsabilidad social rehumanizadora es una idea fuerte desde el punto de vista del humanismo, pero es una idea concreta desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo sostenible, que como sabemos son guías para un trabajo de reconstrucción de la sociedad con parámetros de sostenibilidad. Y aquí colocamos algunas guías para esto que se basan en proyectos que ya estamos trabajando y que se pueden trabajar. Por ejemplo, trabajar en el aprendizaje de la sostenibilidad. Señalamos allí varios de los ODS que concernidos. Todos ellos tocan aspectos de la sociedad en espacios de valoración y de la cultura. Hay varios de ODS 5 que colocamos allí que están trabajar en la valoración de la persona a través de un aprendizaje de rehumanización y trabajar en espacios de cuidado en esta pandemia, que son los cuidados de los derechos ciudadanos, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a un trabajo, el derecho al resguardo de nuestra vida en las de la misma, etcétera. Y por lo tanto, esto le da primero una idea fuerte y segundo un contenido práctico a la responsabilidad social territorial rehumanizadora. Pasamos a la siguiente, por favor, que nos va a ayudar a mirar la relación entre la ética, la responsabilidad social universitaria y las funciones mismas de la universidad. Como decimos, estamos mirando la responsabilidad social territorial desde la universidad, sobre todo porque estamos hospedados en la universidad. Esto no limita la responsabilidad, claro que no. Social territorial desde la empresa, desde las familias, desde las ONG, desde las asociaciones indigenistas, etcétera, desde todos los actores. Desde la universidad miramos cómo para una responsabilidad social revisar la plataforma ética de nuestra, es decir, los valores, las orientaciones que desde la fundación están contenidas en su misión, en sus valores. Y aquí lo que buscamos es solamente mirar teóricamente esos valores con las prácticas, si lo estamos practicando y hacia afuera, y si hemos obtenido y si estamos obteniendo resultados efectivos. Por lo tanto, no se trata de hacer revisiones solo teóricas. Claro que hay que hacer, la teoría siempre es valiosa a condición de que se vincule con la práctica. Entonces, revisión teórica, ajuste a la práctica. Lo segundo que necesitamos como revisión inicial es mirar cómo está la infraestructura ética de nuestra universidad. Es decir, cómo estamos comunicando los valores y las prácticas a lo interno de la universidad con las otras universidades, los gobiernos, las empresas, asociaciones. ¿Cómo estamos buscando comunicar esos valores? Porque en la medida en que logremos nuestros valores, estaremos creando las condiciones para asociarnos entre los que compartimos y estamos generando cadenas de valor. En la, por ejemplo, contrataremos con personas, con empresas, por ejemplo, nuestros proveedores serán no cualquiera, sino parten valores de calidad, valores de responsabilidad, valores de cuidado del ambiente, etcétera. Metodología para ello, mirar, diagnosticar y mejorar nuestra infraestructura ética. Esto también es válido para la empresa. La empresa tiene misión, visión, valores, como la universidad tiene un modo de comunicar sus valores. Hay que mirar cómo está para que sea posible la responsabilidad social territorial. Y en tercer término, mirar si tenemos resultados ya
que representen un cierto nivel de lo que llamamos cultura ética. ¿Qué estamos entendiendo por cultura ética? Fundamentalmente, estamos entendiendo el grado de actividad de la ética. Trabajemos responsablemente, no por obligación, no por imagen, sino por convicción. Desde la universidad, desde la empresa, desde el gobierno, y además mirar también de esa cultura ética si esos valores están hoy siendo recibidos. Los valores tienen que ir abarcando los diferentes estados de la experiencia. Hoy hablamos de valores ecológicos y el Papa Francisco una orientación para incorporar esos valores de la casa común en la encíclica Laudato. 100 años atrás o un poco menos no existía. Decimos que hay que revisar la cultura ética, es mirar si nuestros valores están llegando a la gente y están recibiendo de la gente, de las personas del territorio, las demandas, las inquietudes, las necesidades que esas personas, grupos, asociaciones, etcétera, manifiestan. Y además, en el campo de la cultura ética de la organización, necesitamos mirar también un aprendizaje continuo, que es acentuar a través de programas como este, por el cual vuelvo a felicitarles, acentuar los elementos comunicativos para con de pregrado, de posgrado, para con las familias, para con las empresas y los empresarios concretos, seres que se han educado y con los cuales podemos mantener la comunicación, no en abstracto, con los gobernantes, personas que están en puestos de gobierno. Y así pasamos por favor a la siguiente lámina, que nos va a dar un paso más en el sentido de pensar acercarnos a los terrenos del... Decimos que en la aplicación de la responsabilidad social territorial tenemos que buscar la relación como y territorio, para lo cual acercarnos a un concepto de territorio, y ese concepto es muy abierto. Ya habíamos dicho, el territorio no es simplemente un espacio o una base física determinada, por ejemplo, por la política. El gobierno establece divisiones del país en departamentos, estados, etcétera. Tampoco lo es, el territorio es un lugar de mercado donde vendemos cosas. Tampoco es simplemente un lugar, digamos, administrativo, político. El territorio es fundamentalmente un entorno en primer término, es decir, los bordes de nuestra vida, los bordes de nuestra vida. Por ejemplo, a su territorio con las poblaciones cercanas que están al lado, enfrente, junto a la unidad del territorio hacia la comunidad, que es abarca la ciudad, por ejemplo, abarca la región en la cual influye la unidad, el ambiente, de una manera más ese territorio, la relación con lo natural y lo construido. Ya sabemos que el ambiente es un construido que, retomando el Papa Francisco, es la casa común. El territorio es un elemento articulador de la vida. Los podemos mencionar al pasar solamente, no podemos dedicarnos mucho tiempo, pero lo mencionamos. Por ejemplo, nuestro cuerpo es el primer territorio, desde él la vida nuestra se despliega. Nuestro hogar es nuestro territorio familiar, nuestro barrio es nuestro territorio de amistad, las personas que conocemos, que saludamos, la ciudad, las personas que no necesariamente conocemos, pero con las cuales compartimos. Dios quiera que pronto salgamos de esta pandemia para compartir ya físicamente. El país, que es esa visión más global, el mundo, el territorio se extiende nuestro cuerpo hasta lo más
amplio del mundo. También es parte de nuestra posición personal como personas, nuestra posición social hacia otros y a los roles o desde esa posición social. Y también territorios nuestro carácter de ser políticos de partidos del bien común y nuestra sostenibilidad, la posibilidad de aportar al. Entonces decimos que el territorio es un potencial rehumanizador que tenemos que desarrollar, no lejos de la visión tradicional antigua. Un territorio no es para controlar, es para estimular. Por favor, para avanzar todavía más. En esa metodología que queremos presentar y buscar para pasar de la RSU, de la responsabilidad social universitaria, que como digo puede ser también responsabilidad social empresarial o gubernamental, es decir, cualquier responsabilidad social sectorial, para pasar hacia la RST y luego hacer posible gradualmente, no se trata de hacerlo todo al mismo tiempo, pasar hacia una RSTR, es decir, el primer paso que planteamos es reencontrar, ahí reencontrarse. El territorio es, pero a veces se nos ha disimulado, se nos ha ocultado bajo el mercado de mercancías, se nos ha ocultado bajo el dominio de un partido, de una ideología, se nos ha ocultado bajo el dominio de una determinada administrativa. Simplemente identificar el paso para reencontrarnos es identificar esas características que están, pero que están ocultas a veces del territorio, donde un territorio termina, que es, ya lo decimos, hasta donde llega nuestro conocimiento y nuestra influencia y nuestra voz como universidad, como empresa o como gobierno, proyectar desde el territorio donde nos movemos hacia otros territorios. Esto es muy importante porque hoy en día el mundo en su conjunto, pero también las regiones, América Latina, por ejemplo, es una realidad de muchos territorios interconectados, muchos territorios en una relación de interdependencia constructiva. Por eso es bien interesante conocer y proyectar el territorio. Resignificar el territorio, que significa preguntarnos qué papel juega cada actor, y no solamente el que juega, el que puede jugar. Es decir, redefinir la empresa, redefinir. Tercero, reconocer las dinámicas, es decir, hacia dónde avanza el territorio. Esas dinámicas involucran a la universidad. Aquí tomada clásicamente de una filosofía, tiene toda una tradición, es de lo exterior a lo interior. Esa frase lo decía mucho tiempo. De lo exterior a lo interior significa mirar la sociedad y el territorio para luego cómo nos estamos insertando en ella. Las asimetrías significa que tener un conocimiento de nuestro territorio para, en segundo término, articular de ese conocimiento al saber social. No podemos confiar solo en el saber experto porque podemos encerrarnos en un mundo que no existe. Necesitamos vincular el saber experto con el saber de las comunidades, el saber social. Tercero, activar alianzas efectivas, universidad, empresa, gobierno. Muchas veces existen, pero hay que mejorarlas, activarlas, hacerlas más efectivas. Empoderar a las comunidades, es decir, que las comunidades puedan hacerle un seguimiento, pero no solamente ex post, es decir, después que toman las decisiones, sino también antes la gestión del territorio. Y también de la universidad. ¿Cuáles son las expectativas del territorio acerca de la universidad? La metodología entonces comienza por el paso interior. En la siguiente nos vamos entonces a
de la universidad, que es reactivar el de la universidad. Se ha dicho mucho y con mucha razón que particularmente en tiempos es importante volver al propósito. Sostiene como organización, como universidad. Y aquí entonces, para reactivar nuestro propósito, tenemos que revisar nuestra historia, los documentos, para qué se creó nuestra universidad. Segundo, mirar cómo actualizar ese propósito a través de la comunicación en el contexto actual. Y tercero, mirar cómo proyectar el propósito hacia el futuro a través de los planes estratégicos que podamos formular y ejecutar. Para ello, necesitamos revisar lo curricular para ver cómo activamos el propósito. Por ejemplo, cómo está la enseñanza de la responsabilidad social como elemento articulador del propósito de la universidad. Cómo está el aprendizaje de la diálogo con la población, no solamente desde lo que que es responsabilidad social, sino de lo que se espera de nosotros. Y cómo está esa visión sistémica del formación que integra saberes y prácticas a una actuación socialmente responsable. Pasamos por favor a la siguiente, que nos va a dar nuestro método de nuestra propuesta social territorial rehumanizadora. Paso 3 es proyectar a la unidad científica, ¿verdad? De lo exterior a lo interior, proyección que ya vamos a llamar como algo superior en la medida en que rehumanice. El paso 3 significa social del territorio. El territorio no como impongo algún conocimiento, algún mercado si soy empresa, sino cómo yo me inserto socialmente en ese territorio, no como mercado, sino como comunidad. Pasar del territorio como mercado al territorio como comunidad. Significa que el territorio como mercado es una lógica de poder. ¿Cuánto vendo? ¿Cómo me sitúo? Mientras que el territorio como comunidad es una lógica del cuidado mutuo. ¿Cómo interactúo? ¿Qué beneficios le aporto a las empresas, a los gobiernos, a las sociedades, a las personas, a los ciudadanos? Y el territorio se constituye así como una habilidad. Y eso, lo que habíamos dicho antes, ahora de lo inferior a lo superior. Si lo primero era de lo interior a lo superior, en el sentido humanismo a través de la ciencia, la tecnología, para la humanización, y el espacio se hace un espacio para ser personas. Y al mismo pasamos por favor a la siguiente. En la siguiente vamos a el territorio ahora desde 3 niveles. Justamente la universidad puede aportar en el reconocimiento del territorio. Esto no es una mera frase, claramente las universidades, la mayoría de ellas interactúan en territorios que tienen poblaciones de pueblos ancestrales americanos que tienen mucho que enseñarnos acerca de la vida, del cuidado de la naturaleza, de la convivencia. No todo, pero gran parte de su cultura sin duda tiene mucha vigencia y hoy necesitamos mirarla. Por lo tanto, esa comunidad de origen necesitamos mirar en qué medida los mecanismos, tanto políticos como económicos y administrativos, han permitido construir el territorio desde el respeto a las comunidades. El territorio desde la comunicación, siempre en el sentido de los valores que compartimos y de las culturas que están presentes en nuestra, que esas culturas tienen que ver con las culturas originarias, pero tienen que ver también con las oleadas de migración que han aportado. Y en segundo término, entonces, mirar el territorio significa mirar de qué manera este territorio nos cuidamos mutuamente. Tiene una gran función de responsabilidad social, que es dar el conocimiento y la tecnología
cuidado de la vida, al cuidado de la salud, a la cooperación, a la solidaridad, a las iniciativas solidarias, y a la información y al Internet, que es un derecho que nos permite mejorar nuestra calidad de vida. El acceso a Internet no es simplemente hoy una cosa interesante, es absolutamente vital. El tercer elemento es cómo se gestiona el territorio como comunidad de destino, es decir, el proyecto que nosotros podemos realizar desde el territorio y como proyecto de rehumanización. Aquí tomo una frase que es del Papa Francisco en la reciente constitución de una comisión para la educación, de expertos, preparar el futuro, prepararse para el futuro, que harían otros, lo harán las grandes transnacionales. El futuro es un elemento de las universidades, desde el territorio socialmente responsable, desde las comunidades. Y por lo tanto, comunidad de destino es algo que lo tenemos que, pero ahí la universidad tiene un papel muy importante. Pasamos por favor a la siguiente propuesta. Avanzamos ya hacia educaciones para mejorar, por un lado, la universidad, para poder mejorar el territorio. Muy concretas. Por ejemplo, POTENCU en todas las universidades está presente como un eje transversal decisivo para la universidad. Es decir, necesitamos que las universidades tengan política institucional en responsabilidad social territorial y en responsabilidad social universitaria que les permita tener una capacidad, una fortaleza a fin de aportar a la sociedad. Segundo, revisar y mejorar los mecanismos de RSU, como oficinas, direcciones, vicerrectorados, y articularlos internamente. No basta con que tenga, así sea un vicerrectorado, aisladamente. Necesitamos hacer una visión externa para alcanzar lo que, por ejemplo, es una importante parte de la responsabilidad social. Campus verde, ser sostenibles internamente, pero necesitamos proyectarnos, no solamente tener un ideal interno. Y por eso decimos también con el territorio, con cada gobiernos, etcétera, para articularnos en un tema externo, tomar contacto con las empresas o los gobiernos, sino hacer un trabajo sistémico. Y esto significa entonces implementar un plan de territorialización de comunidad. Pasamos a ir mostrando las aplicaciones y cómo queremos lograr esto. Mejorar el territorio como espacio y como lugar. ¿Qué entendemos por un territorio socialmente responsable? Un espacio para construir comunidad responsable sobre bases materiales. Necesitamos mejorar el acceso a bienes, atender la supervivencia económica de las personas, especialmente en épocas de pandemia. Necesitamos impulsar el acceso a la educación, a la cultura, a la comunicación, a la tecnología. Eso es construir territorio. Necesitamos elementos espirituales de sentir, espacios de reflexión. A nadie se le pone una orientación de sentido o un espacio para que pensemos el sentido de nuestra vida como personas, como comunidades, como cultura. Y por lo tanto puede ahí contribuir muy efectivamente a mejorar comunicativa y construir convivencia, a mejorar el espacio natural y social y construir lugar social, incrementando la equidad para. Pasamos por favor a la siguiente. La rehumanización, ¿cómo la entendemos? Eso hay que volcarlo a planes concretos de actividad contextualizados para cada universidad. Una gestión de la afectación. ¿Cómo somos afectados? Y cómo somos afectados hoy en día por la pandemia, por ejemplo. ¿Cómo somos afectados?
por el entorno, por los riesgos de salud, por los riesgos económicos, por los riesgos de seguridad humana. Mirar esto significa mirar cómo nuestras personas, nuestros estudiantes, profesores, investigadores, personal, directivos, están afectados y ser responsables con todos ellos. Y mirar cómo nosotros, con nuestras actuaciones, podemos afectar a otros. Y entonces hay que mirar los impactos, la complejidad, cuidar la vida, no caer en esas alternativas de o cuidamos la economía o cuidamos la vida, sino cuidar la vida, cuidar el ambiente. Hay que buscar el modo de hacer frente de manera simultánea y al mismo tiempo, es decir, atender a las poblaciones más vulnerables. No vamos a resolverlo todo de hoy para mañana, pero podemos resolver las cosas fundamentales. Y la responsabilidad social implica negociar. Negociación es una forma de responsabilidad social y la entidad puede ayudar a la empresa, a los gobiernos. Y la rehumanización requiere el ODS, cultura de paz, justicia e instituciones sólidas. Este es un espacio de alta responsabilidad territorial de la universidad. Pasamos por favor a la siguiente. En esta lámina vamos a ver algunas acciones rehumanizadoras, por ejemplo, hacer acuerdos específicos para mejorar todos los actores del territorio, y esto le llamamos principio de valor, activar estrategias comunes, no solamente de cada sector, y a esto le llamamos principio de eficacia, y ejecutar acciones, a esto le llamamos principio de efectividad. Responsabilidad social territorial rehumanizadora nos obliga a superar el teoricismo y el activismo. Los dos son negativos. Conocer es plantear las finalidades y las orientaciones. De manera organizada, significa revisar los organismos y cómo llegamos a la gente. Humildad y aprendizaje permanente. Como un proceso, significa no precipitarnos, buscar la gradualidad y la progresividad. Un ejemplo de actuación responsable es ser nosotros como universitarios. Por favor, la siguiente. En esta, ya nos vamos a finalizar, estamos hablando de la abre el espacio al efecto sistémico transformador. Este concepto lo estamos trabajando y se puede desarrollar en programas muy concretos. Ello implica tener presente que la noción de impacto tiene límites, es una acción unilateral, generalmente el impacto de la empresa, el impacto de la universidad, pero no es sistémica. La lógica de la gestión de impactos siempre tiene un actor activo y un actor pasivo. La gestión de impactos cognitivos significa reflexionar cómo nuestro conocimiento da poder a algunos actores, los actores que deben ser, o cómo no debe simplemente ser funcional. La gestión responsable de los impactos y desarrollar las capacidades de población. A esto le llamamos efecto sistémico que nos transforma a través del aprendizaje y el mejoramiento. Nos permite compartir, comparar, aprender, cooperar. Cuando decimos compartir no es para imponer, sino y constituirnos, y esto es un desafío para la universidad, que quisiéramos siempre que cada universidad, por pequeña, grande, se constituya en referente para su territorio, que genere confianza. Este es el resultado más social territorial, generar confianza, credibilidad por parte de los actores sociales. Pasamos por favor a la próxima, ya vamos terminando. La RST es gestión inteligente de la interdependencia constructiva. Esa interdependencia constructiva es el modo habitual de la vida. El territorio es un espacio de interdependencia constructiva que es la estructura colaborativa de la vida.
Esto ha sido estudiado por muchos autores, es un principio biológico, la biología nos dice que la vida fue posible por esa interdependencia constructiva, pero es también un principio para ser persona, una interdependencia constructiva y social. Partir de la especificidad de los actores, en este caso de la universidad, pero ponerla en el marco de la interdependencia, responsabilidad social territorial, es eso. Y humanización como valoración ética de la libertad, y esa libertad no es indispensable para gestionar esa independencia constructiva a la que llamamos comunidad. Concluimos con esta frase. La hacemos para fortalecer planes concretos de ver en la responsabilidad social territorial justamente un factor de gobernanza y la sostenibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, querido doctor, por esta excelente disertación y por compartir con toda nuestra comunidad educativa y equipos de trabajo de otras universidades que nos están acompañando. Tenemos algunas preguntas en el chat. Nos dice Rosa Evelyn, nos hace una reflexión. En el ejercicio práctico de la responsabilidad social territorial, las universidades tradicionalmente ponen en práctica dicha responsabilidad a través de horas sociales. Para ponerlo en contexto, en El Salvador el servicio social es obligatorio para los estudiantes universitarios para poder obtener la calidad de egresados. Entonces ella nos dice que eso se hace a través de horas sociales o programas específicos, en el que el estudiantado debe cumplir como ese requisito de egreso. En ese sentido, en el marco de la relación entre la teoría y la práctica de la responsabilidad social territorial, ¿qué estrategias nos recomienda se pueden aplicar desde las aulas en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Es decir, externo a las actividades ya realizadas como las mencionadas en un inicio. Bien, muchas gracias por la pregunta. Realmente siempre que aprender acerca de cómo efectiva su labor de responsabilidad social en el territorio. Y ese aprendizaje que nuestros estudiantes tengan dentro de, como es el caso que me comentas, una asignación de tarea social para abrir el espacio a esa experiencia. Sin embargo, esa asignación no tiene que ser vista solo como un requisito que hay que cumplir, como si existiendo el requisito me pongo a pensar a ver en qué espacio puedo realizar una actividad social. Es importante que la universidad, a través de sus programas, vaya mostrándole a los universitarios, a los estudiantes, desde antes del momento en que tengan que realizar su pasantía o su labor social, está articulada, por ejemplo, la ciudad, por ejemplo, instituciones educativas, por ejemplo, centros de salud, por ejemplo, centros de cuidado, por ejemplo, centros de atención a población vulnerable, los indígenas, etcétera, que la universidad presentándole a los estudiantes aquellos y donde una pasantía, una práctica social puede realmente aportar algo, pero no solamente como requisito para el grado, orientación a lo largo del ejercicio profesional del estudiante que se está graduando. Por lo tanto, reflexiones allí, la universidad colocó en su carrera en contacto a sus estudiantes con los proyectos. Para eso hay que hacer una tarea de inventario, de difusión, de publicidad de nuestras tareas sociales permanentes. Y segundo, buscar que lo que haga el estudiante como obligación de acción social para graduarse se convierta en una actividad profesional permanente. Esta es una de las estrategias que está dando resultado en varias universidades. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Qué rol tiene un profesional en toda la responsabilidad social? Sabemos que es una pregunta bien amplia, pero tenemos, si nos acompañan estudiantes que están en formación y en algún momento
ellos ya se van a insertar como profesionales, ¿verdad? Entonces, repitiendo, ¿qué rol tendría este profesional en la responsabilidad social? Un rol muy importante. Recordemos que las universidades cada vez más en su plataforma ética nos dicen que el propósito formativo de, en primer término, formar buenos profesionales. No se queda allí el propósito de la formación. Segundo, nos dicen, la universidad busca responsables. Está presente en muchas de nuestras universidades, en la mayoría. Tercero, dicen que quieren formar personas que incorporen la cultura a su actuación. Entonces, ¿qué papel le toca, qué desafíos tiene un profesional, alguien que está ya accediendo al estatus, digamos, de un profesional graduado? Pues primero, el de realizar su profesión en un sentido responsable, no solamente viéndola como una fuente de ingresos, sino viéndola como una fuente legítima de ingresos para una vida digna, pero donde ese ingreso y esa fuente de trabajo genera un bien compartido con otros. Primer término. Y segundo, cómo ese tipo de actividad es al mismo tiempo un lugar donde no se a la vida social, por ejemplo, no vinculada a ningún tipo de que tenga que ver con vicios, con el rompan el tejido social o que no afecten al ambiente y al cuidado de la sostenibilidad. El profesional tiene primero que realizar su como profesional actualizándose, manteniéndose al día, formándose permanentemente. Bien importante que la universidad mantenga el contacto para recordarles, ustedes no se graduaron para ganar dinero, ustedes se graduaron para la plataforma de valores que sostuvo su. Segundo, que el profesional vea que no puede simplemente ejercer su profesión al servicio del que mejor le pague, sino al servicio de una empresa, de una organización o de un gobierno cuyos objetivos sean compatibles con los valores. Y tercero, que esto contribuya de manera importante a que el profesional cuide su vida valiosa personal, es decir, los valores que sostienen su actuación como persona. Que un profesional sea socialmente responsable significa que trabaje para que sus hijos futuras lo vean siempre como un ejemplo de serio, responsable, honesto. Por lo tanto, profesional cuidar un trabajo excelente y un trabajo sobre la integridad personal. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de nuestro estudiante Daniel Urrutia. Nos dice, buenos días, ¿qué ocurre cuando el contexto político censura de alguna forma los proyectos de responsabilidad social por motivos de responder directamente a intereses de gremios empresariales? Generalmente se nota esta situación en el contexto de empresas que contaminan el medio ambiente y son protegidas por una estructura sistemática de gobernación. Esto ocasiona que algunos grandes avances en materia de proyectos sociales medioambientales de las empresas en el territorio se vean disminuidos, en conjunto con la protección del medio ambiente y la cultura del reciclaje. Muy bien, aquí nuevamente insistimos en algo que está, por ejemplo, en los ODS, el último ODS, el número 17, aunque ya se está pensando en agregar otros ODS, pero el número 17 dice cuáles son las alianzas necesarias para impulsar los objetivos. Dentro de esas alianzas, necesariamente hay que impulsar un acuerdo entre universidades, empresas, gobiernos y grupos sociales a la orientación de los proyectos de responsabilidad social favoreciendo intereses de ninguna naturaleza particular, sino que esté orientado al PS, pero segundo al mejoramiento del bien común. Y ya sabemos
el bien común no está para favorecer. En este sentido, tenemos que ser muy reflexivos y muy críticos para mirar que los proyectos sean formulados sin que conduzcan a un sector contra otro, y por lo tanto evitar que haya justamente estas opciones, por ejemplo, de parte de un gobierno, que un proyecto favorece a una empresa o a un grupo, pero no favorece el bien común. Esto es parte de un trabajo de alianzas que hay que hacer, que es un trabajo crítico, deliberativo. Hay que discutir, porque ya no basta que una empresa, por ejemplo, cuya actividad sea contaminante o sea depredadora de la vida social o de la vida ambiental, cree una fundación para hacer responsabilidad social solamente. Al mismo tiempo, es válido que la cree, pero al mismo tiempo que vaya reformulando y transformando las áreas de actividad que áreas insostenibles, pero hoy sí. El compromiso tiene que ser de cada actor particular y de esa alianza, esa red, que los proyectos de responsabilidad social ni colocados ni vistos como siendo a un interés particular en contra de un interés. Muchas gracias, doctor. Y una última pregunta, me parece de suma importancia en este contexto que estamos viviendo de pandemia. El acceso a Internet como un acceso vital en este tiempo ha marcado la diferencia entre los que tienen acceso de aquellos que no tienen, ¿verdad? Eso lo vemos en diferentes áreas, en temas laborales, sobre todo en el acceso que han tenido los estudiantes de toda América Latina y del mundo a poder continuar con sus clases y no contar con las herramientas necesarias, en este caso este acceso, ¿verdad? ¿Cómo está siendo eso abordado en Colombia? Sabemos, por ejemplo, que hay países como Paraguay que han logrado llegar a unos acuerdos y que por lo menos las páginas de internet que tienen relación con educación son gratuitas para el acceso, ¿verdad? Pero ¿cuál ha sido la experiencia de Colombia en este sentido? Bien, muchas gracias por la pregunta. De alguna manera esta resume tal vez gran parte de lo que hoy hemos expuesto. En Colombia hay una coordinación de esfuerzos importantes entre universidades, la UNESCO, el gobierno de Colombia, para avanzar en este sentido. Gracias a estas alianzas, el gobierno puesto a disposición de los sectores de la sociedad un acceso gratuito a Internet muy amplio, pero no solamente el acceso, también la provisión de maquinarias de tecnología, es decir, computadores, para que las poblaciones puedan acceder a la información, a la educación. Está la limitación Al mismo tiempo se ha llevado con planes también como parte de estas alianzas la educación en regiones alejadas de Colombia, donde por ejemplo no hay repetidoras de internet y el contacto es a través de la radio. Por ejemplo, se ha hecho todo un esfuerzo para colocar una red de emisoras de radio al servicio de programas educativos gratuitos que están llevando, con el apoyo de empresas también de responsabilidad social que han apostado por la responsabilidad social, llevando a estas comunidades a través de los medios disponibles, la radio, e inclusive a veces llevando físicamente algunos equipos para poder transmitir o reproducir una señal y acceder a las poblaciones. Hay ya un avance, a pesar de que por la presencia reciente de la pandemia, avance interesante en Colombia, que no es solamente del gobierno ni solamente de las empresas, red, es de una alianza de organizaciones, justamente poniendo el énfasis digamos en el acercamiento a los sectores más vulnerables de la sociedad. Esto en una política permanente, porque la respuesta social territorial no es solamente una respuesta espacial, es la respuesta. Tiene que ser una actividad permanente.
los gobiernos y las universidades hagan de estos una actividad permanente para reducir las inequidades a los actores sociales y favorecer de las personas concretas para que puedan desarrollar su proyecto de vida valiosa. Muchas gracias, doctor. Bueno, les agradecemos a nuestro querido ponente, amigo de nuestra universidad, doctor Víctor Martín Fiorino, todo su apoyo para la realización de esta actividad, de este espacio de formación, de rehumanización para El Salvador. Muchas gracias a todos por participar en esta actividad y les invitamos a que se inscriban a las otras lecciones del curso. Tengan muy buenos días para todos y deseamos, como al inicio, que ustedes y su familia se encuentren muy bien. Muchas gracias y buenos días a todos.